¿Qué es un profeta en el contexto bíblico? ¿Cuáles eran las funciones de un profeta? ¿Cuáles son las características del oficio profético tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? ¿Existen profetas en la iglesia de hoy en día? Quédese con nosotros para conocer la opinión de las Sagradas Escrituras respecto a este tema. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia. Hola, ¿qué tal mis muy queridos hermanos y amigos que nos están viendo a través de este canal Palabras de Vida? Y a todos los hermanos que nos están sintonizando en la conexión a través de la plataforma de Webex Meeting los miércoles a las 6 de la tarde. Es un placer para mí de nuevo estar con ustedes para compartir un tema más que, por cierto, es de suma importancia para que los cristianos conozcamos la opinión de las Escrituras respecto a un tema que ha tomado cierto auge en los últimos días, y es el tema de los profetas o del don de profecía. Primero que todo es necesario que definamos qué significa la palabra profeta. El término profeta se obtiene a partir del vocablo hebreo navi, que significa llamar. Es decir, profeta es una persona que ha sido llamada o que tiene una vocación de parte de Dios. En la época más temprana de la historia del pueblo hebreo, a los profetas se les conocía más popularmente como videntes. El libro de Primera de Samuel capítulo 9 y el versículo 9 nos dice de la siguiente manera: Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Quizá el término vidente, con el que se le conocía popularmente antes al que tenía el oficio de profeta, se debía a la función que estas personas o estos hombres de Dios realizaban. Es decir, ellos recibían el mensaje de parte de Dios a través de un sueño o a través de una visión o de manera audible de parte de Dios, y lo discernían para luego comunicarlo al pueblo. Esta segunda acción de comunicar el mensaje de Dios que habían recibido es lo que determina o la razón por la cual se les denominó profeta posteriormente. Y es que un profeta, en otras palabras, es un vocero, un comunicador del mensaje de Dios para el pueblo. De la misma manera que el sacerdote representaba al pueblo delante de Dios, el profeta representaba a Dios delante del pueblo. Un profeta era una persona escogida y ordenada directamente por Dios, y su obra era acreditada de manera sobrenatural por Dios mismo. El profeta no heredaba el oficio como lo hacía el sacerdote, sino que era llamado y escogido directamente por Dios. Los profetas de Dios tenían la tarea de revelar al pueblo la voluntad de Dios. Ellos instruían al pueblo en asuntos morales, éticos y espirituales. Ellos enseñaban, aconsejaban y amonestaban, y también advertían al pueblo para que no se alejaran del Dios verdadero. Muchas veces sus discursos contenían también predicciones acerca de eventos futuros. En el sentido más amplio del término profeta, se consideraba profeta a todo varón de Dios que recibía una revelación, como dijimos, por estos tres medios, sea de manera audible, escuchando la voz de Dios de manera audible, sea por medio de una visión o de un sueño. Y la diferencia entre visión y sueño es sencillamente que el sueño la persona lo recibía estando dormido, mientras que la visión no necesariamente se recibía estando dormido. Entonces, esa revelación que la persona
o el hombre de Dios recibía y la comunicaba al pueblo, es el término, o es el sentido más bien, el sentido más amplio del término profeta. En este sentido, el primer profeta que se menciona en toda la Biblia fue Abraham. En Génesis capítulo 20 y versículo 7 leemos lo siguiente: Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Pero la misma Biblia nos habla de que otros siervos anteriores a Abraham, es decir, como Enoc e incluso también Noé, cumplieron funciones de profeta, pero a ellos no se les denominó como tal. En un sentido más estricto, hablando específicamente del oficio del profeta, muchos consideran que el primer profeta oficial del pueblo de Israel fue Moisés, pero otros opinan que el primer profeta oficial del pueblo de Israel fue más bien Samuel. Después de que Moisés, uno de los más grandes profetas de Dios, muriera, el oficio de profeta tuvo un período de escasez durante los días de los jueces. De modo que al comienzo del libro de Samuel se nos dice lo siguiente. Primera de Samuel 1:3 dice: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Entonces, en el sentido más estricto del término profeta, se puede decir que el fundador del oficio profético fue Samuel. Él fue el primer profeta oficial que todo el pueblo de Israel tuvo. Porque Samuel anduvo de lugar en lugar enseñando a todo el pueblo, ungiendo, instruyendo, manifestando y revelando la voluntad y el propósito de Dios a todo el pueblo de Israel. Además, fundó una escuela de profetas, es decir, una compañía de discípulos que eran instruidos para funcionar como consejeros del pueblo en asuntos éticos, morales y espirituales. Entonces, estos discípulos de los profetas eran conocidos también como los hijos de los profetas, como se les llama en otro versículo del libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 3 al 5. Después del ministerio profético de Samuel, muchos otros profetas fueron levantados por Dios y muchos de ellos fueron conocidos como profetas orales. Esto simplemente por el hecho de que sus discursos y su obra no quedaron registrados en los libros inspirados del canon de las Escrituras. Tal fue el caso del profeta Natán, el profeta Ahías y el vidente Ido, entre otros. Y los demás profetas cuyos registros son parte del canon inspirado, ya nosotros también conocemos su historia. Por un lado tenemos a los profetas mayores, que son 4, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y también están los profetas menores, conocidos así, no porque su obra o sus escritos fuesen menos importantes o menos inspirados, sino por la brevedad misma de sus escritos. Los profetas menores fueron 12, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El llamado para el oficio profético y para la posesión del don de profecía son actos que pertenecen específicamente a la soberana voluntad de Dios. Es decir, ningún profeta escogió tal oficio. Ninguno de ellos decidió estudiar para ser profeta, sino que fue Dios quien los escogió a cada uno para esta función, algunos de ellos incluso antes de su nacimiento, como fue en el caso de Isaías y de Jeremías. Estos llamados muchas veces se dieron de formas inusuales, o mejor vamos a decir sobrenaturales, como por ejemplo el llamado de Moisés desde una zarza ardiendo, el llamado de Samuel con voz audible
desde su niñez. El llamado de Isaías a través de una visión maravillosa y fabulosa de la gloria de Dios, y de igual manera una visión que recibió el profeta Ezequiel, por medio de la cual fue llamado también. Todos estos hombres fueron llamados por medio de visiones maravillosas de la gloria de Dios, quien les hablaba de forma audible y a veces en sueños o en visiones, y los nombró como voceros y representantes de él. Este llamado fue respaldado y acreditado por una dotación de dones sobrenaturales, pues muchos de ellos incluso realizaron señales, prodigios y milagros ante el pueblo, así como la capacidad muchas veces de predecir eventos futuros que luego Dios volvía realidad, o más bien cumplía, para confirmar la palabra que ellos hablaron. Así como no fueron ellos quienes escogieron el oficio, tampoco podían abandonarlo a su voluntad. Los profetas hablaban siempre inspirados por el Espíritu Santo, y ninguna de sus profecías fue traída por su propia voluntad, tal como lo afirma el apóstol Pedro. En el contexto del Nuevo Testamento, vemos que el oficio profético fue menguando. Solo el oficio como tal. Uno de los pocos profetas de oficio mencionados en el Nuevo Testamento fue Juan el Bautista, el cual fue anunciado muchos años antes de que apareciera. Él es el Elías que iba a venir según el libro del profeta Malaquías. Entonces, aparte del oficio profético, el don profético estuvo muy activo en los días del Señor Jesús, quien también fue considerado profeta por todo el pueblo. También podemos ver que muchos hombres y mujeres fueron dotados por el Espíritu Santo con el don de profecía para hablar palabras inspiradas que sirvieron para instruir y para edificar al pueblo y también para adorar a Dios. Tal fue el caso de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, y de María, la madre del Señor. En el mismo Evangelio se mencionan a Ana la profetisa y a Simeón, quienes hablaron palabras inspiradas respecto a la vida y al ministerio de Jesús como Mesías. Y en los días de la iglesia primitiva también hubo profetas, ya no tanto de oficio como en el Antiguo Testamento, sino personas dotadas con el don de profecía por el Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Así que en el Nuevo Testamento el concepto de profeta no se limita solo a un oficio, sino a un don que implica revelación, discernimiento y capacidad de enseñar y de instruir a la iglesia. En el contexto del Nuevo Testamento, alguien que profetiza no solo es aquel que sueña o tiene visiones, o que predice eventos futuros. Por cierto, estas funciones siguen siendo parte del don de profecía, pero no solamente se resume, el don de profecía no solamente se resumía a eso, sino que el don de profecía capacitaba a la persona, que obviamente estaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, para enseñar, para instruir, para amonestar a la iglesia y también para adorar a Dios. En el Nuevo Testamento, entonces, el profeta, en un sentido más general, es aquella persona que tiene el don de profecía, es decir, la inspiración del Espíritu Santo para comunicar palabras y la voluntad y los propósitos de Dios para su iglesia. Ante la ausencia, por obvias razones, de la palabra escrita en el primer siglo de la iglesia, el Espíritu Santo instruía, enseñaba, amonestaba y edificaba a la iglesia por medio de personas que tenían el don de profecía. El apóstol Pablo habla en detalle acerca de esto en el capítulo 14 del libro de Primera de Corintios. Una vez que el canon de las Escrituras se completó, las revelaciones de Dios cesaron. Pablo lo resume de esta manera:
diciendo: pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Nosotros entendemos que el Espíritu Santo está anunciando la cesación de los dones espirituales en este texto. Es decir, una vez que se completó la misión del Espíritu Santo de guiar a los apóstoles a toda la verdad, es decir, una vez que completó la revelación del Nuevo Testamento, entonces, al igual que el oficio apostólico terminó con la muerte del último apóstol, tanto el oficio del profeta como el don de profecía cesaron también. ¿Qué sentido tendría hoy el oficio profético cuando ya la revelación de Dios está completa en las Sagradas Escrituras? La función de instruir, de enseñar, de amonestar y aconsejar al pueblo de Dios la realiza hoy el ministro que predica y enseña en cada congregación local. Y aunque podemos considerar que esta es una parte de la función profética que sigue vigente el día de hoy, como es amonestar, enseñar, aconsejar, instruir al pueblo en temas éticos, morales y espirituales, es decir, estas funciones todavía del don de profecía o del profeta, estas funciones aún están vigentes. Pero otras funciones como soñar o ver visiones o escuchar la voz de Dios de manera audible o incluso predecir eventos futuros no están activas en la actualidad. Estas funciones cesaron una vez que se completó la revelación de Dios para su iglesia por medio de los apóstoles. Hemos visto entonces la definición de un profeta, las características del ministerio profético y la función del profeta y del don de profecía, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a dejar hasta acá, invitándoles a no perderse la segunda parte de este tema, que va a tratar acerca de los falsos profetas que hubo entre el pueblo, según el apóstol Pedro, y los que habrá o los que habrían de venir en los últimos días. Si ha llegado hasta el final de este video, puede comentarnos qué le ha parecido, darle al botón me gusta si le ha sido útil y compartirlo para que sea de utilidad a otros. Y finalmente suscribirse a este canal para que pueda acceder a más contenido como este. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor.